En este vídeo os venimos a hablar a través de una conversación para que se realice más ameno sobre si se puede entrenar o no se puede entrenar en el embarazo. Ciertas verdades y ciertos mitos para que englobes tu embarazo desde total confianza y total seguridad, porque muchas veces nos meten el miedo en el cuerpo y no creo que tenga que ser el caso, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría empezar con la siguiente pregunta y es que le resuelvas al resto de mamás que nos puedan estar viendo si para entrenar en el embarazo es necesario ser deportista de élite de antes, es necesario no entrenar con anterioridad o es necesario pues al menos haber entrenado algo anteriormente. No es necesario, ¿vale? Para todo hay una primera vez y qué mejor momento que cuando nos quedamos embarazadas, pues dar ese impulso a cuidarnos, ya que cuidándonos nosotros, no, también estamos cuidando a nuestro bebé. Simplemente es que tenemos que tomar conciencia del punto de partida y adaptar el entrenamiento a base tus necesidades, no a base de tu etapa, sino de tus necesidades. En el punto de partida, ¿vale? Pues ir pautando poquito a poco para llegar en esas buenas condiciones a tu momento del parto. Entonces, no es necesario ser un atleta, o sea, una deportista de alto nivel, no es necesario que lleves toda tu vida entrenando, simplemente dar el paso a que quieres prepararte y llegar en buenas condiciones al momento del parto. Al final, yo lo veo desde el punto de vista de una preparación física, es decir, hay gente que, por ejemplo, no corre una maratón y dice, quiero correr la maratón de aquí a unos meses y hace una preparación específica. A lo mejor no ha corrido antes con una rutinariedad que le ayude a correr esa maratón, pero gracias a esa preparación específica en esos meses consigue correrla de la mejor Muy forma importante posible. lo que acabas de decir, esa preparación previa que hace específicamente para realizar esa maratón. Lo mismo se tiene que tener en cuenta que una vez que estamos embarazadas tenemos que entrenar de manera específica al requerimiento y al esfuerzo que nos va a suponer el parto. ¿Cómo lo vemos nosotros en Marca tu Sonrisa? Pues cuando viene a empezar una mamá con nosotros lo analizamos desde dos puntos. Lo primero, ¿en qué semana está? Es decir, si está en la semana 8, en la semana 15, en la semana 25 y cuántas semanas nos quedan, porque esas semanas que nos quedan es donde tenemos que trazar ese mapa para llegar en la mejor condición a ese momento y asegurarnos que el cuerpo sufre lo menos posible. Y el otro punto que va a guiar nuestro entrenamiento en el embarazo es la condición física, el punto de partida. Entonces tenemos que saber a nivel de condición, de conciencia transverso, suelo pélvico, a nivel de fuerza, técnica de ejecución de ejercicios, a nivel de conciencia corporal y demás, saber realmente cuál es nuestro punto de partida. Y en función de cuando sepamos nuestro punto de partida y cuando sepamos las semanas que nos quedan para llegar, ahí es donde trazamos el mapa para llegar en la mejor condición. Entonces aquí te realizo una pregunta. ¿Realmente se debería de entrenar dependiendo del trimestre en el que estás? Primer trimestre, dedícate a realizar esto. Segundo trimestre, dedícate a realizar esto otro. Y en el tercer trimestre, pues dedícate a realizar estos puntos. ¿Realmente así vas a llegar preparada para ese momento? Nosotros realmente no lo concebimos de esta manera y te explico la situación. Hay cuerpos de mamás más agradecidos y cuerpos de mamás menos agradecidos, pero esto no quiere decir que realmente tú tengas que hacer una cosa en el primer trimestre, una cosa en el segundo y una cosa en el tercero. No creemos en eso, entrena en función a tu etapa. Es verdad que hay casos de mamás que sí que requieren un trabajo más específico en determinados puntos, porque no es su segundo embarazo, es su tercer embarazo, entonces hay zonas que se compromete más, el transverso se desprograma más, no lo sentimos tan bien, la diástasis puede sufrir más, entonces requiere de un trabajo a mayores para fortalecer esa zona o a la aparición de dolores. Hay mamás que a lo mejor no tienen ningún dolor en el embarazo sin hacer absolutamente nada de ejercicio y hay mamás que hacen ejercicio de forma rutinaria y aún así le aparecen dolores. Pues a ese tipo de situación tenemos que preparar un trabajo más específico para ello, pero no quiere decir que no puedas hacer fuerza en el primer trimestre, en el segundo y en el tercero, no quiere decir que no puedas entrenar el glúteo y el core en el primero, en el segundo y en el tercero. Nosotros al final lo englobamos siempre el mismo entrenamiento desde el primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre y luego con las adaptaciones específicas a lo que requiera tu cuerpo.
mayor fortalecimiento de transverso, mayor trabajo de suelo pélvico y demás, o trabajo de liberación para acudir a dolores. Realmente no es que digas semana 12 no te van a aparecer dolores, semana 30 te van a aparecer dolores. Pueden ser la 12, como la 15, como la 28. Entonces, ¿cuándo hay que abusar más de eso? Cuando tu cuerpo te lo pida, cuando más le cueste realmente adaptarse a esos cambios, por ejemplo. Realmente no vale todo para todos, ¿verdad? Se debería de entrenar de una manera específica dependiendo de tus necesidades. Eso es, porque al final lo que vas a intentar conseguir es mantenerte activa, pero si tú quieres resultados reales a un embarazo sin dolores o resultados reales en el parto, tú no puedes intentar correr o entrenar como una corredora de 100 metros para correr la maratón. Oye, ¿vas a correr mejor la maratón corriendo algo como preparándote para los 100 metros? Por supuesto, que una persona que no hace nada. Ahora, ¿vas a tener mejor rendimiento en el maratón corriendo como la de 100 metros? No. Y ahí es donde tenemos que buscar esa preparación, parte específica que ayude a tu cuerpo a adaptarse a esos cambios corporales y preparar la demanda a la que te vas a someter. ¿Y qué puntos importantes realmente se deberían de trabajar para trabajar de esa manera específica que requiere tu embarazo para llegar preparada a tu momento del parto? Al final nosotros lo tenemos que analizar desde el punto de vista que es qué puntos realmente dependen de ti en el momento del parto. Porque es verdad que el parto es un momento lleno de incertidumbre porque lo es, cada parto es diferente y tú que ya lo viviste 2 veces no tiene nada que ver el primero Cada con el parto y segundo. cada embarazo, o sea, el primer embarazo no tiene nada que ver con el segundo, ni el parto, ni el posparto, es todo totalmente distinto y al final el cuerpo reacciona de maneras totalmente distintas. ¿Tienen similitud? Sí, ¿vale? Pero al final responde de manera distinta dependiendo, pues, de ciertas circunstancias. Y ahí es donde quería llegar yo. Tiene cierta similitud en los puntos que dependen de ti, pero tiene diferencias en los puntos que no dependen de ti. No es lo mismo enfrentarnos a una inducción con una no inducción, no es lo mismo enfrentarnos a un parto con la pared abdominal rígida y que el bebé no sea capaz de descender, no es lo mismo enfrentarnos a un parto donde ya empieza con una fisura o rotura de bolsa, ¿vale? Todo eso son factores, realmente una fisura o una rotura de bolsa al principio no es un factor que dependa de ti. Que el bebé venga con 3 vueltas de cordón y que no le permita descender es algo que no depende de ti. Entonces, ahí no le podemos hacer nada, pero de todos los puntos que dependen de ti, que van a ayudar a que todo se desarrolle de la mejor manera posible, que tu bebé salga con el menor sufrimiento posible y que tu cuerpo sufra con lo menos posible, nosotros lo englobamos desde 3 puntos que nos van a ayudar ya sea en el embarazo o ya sea en el parto. El primero, que sería el control respiratorio, que es muy importante y que está en el olvido. Y que ese a lo mejor lo puedes hablar tú más, que yo lo viví desde fuera, pero tú lo has vivido desde dentro en dos situaciones. Realmente, ¿cómo se debería de trabajar el control respiratorio? Cuando nombramos este punto nos dicen, no, yo sí que lo trabajo, estoy todos los días, pues controlo la respiración, o medito, o tengo mi momento zen para realmente trabajar ese apartado. ¿Realmente se está haciendo correctamente desde ese punto de partida pensándolo de esa manera? Yo te pongo una situación y creo que ya te respondo. Ponte en la situación de que ahora mismo empiezas con las contracciones fuertes. ¿Es esa respiración la que vas a usar? ¿Tu faja va a ser capaz de responder a ese esfuerzo? No. Realmente tenemos que trabajar de una manera específica y de manera consciente, no ponernos aquí a respirar, ya que respirar sabemos realizarlo todo el mundo. Y al final, dependiendo en el punto en el que te encuentras, pues tu cuerpo realizará una o realizará otra. Pero si no lo trabajas, no lo entrenas, al final va a usar la que él quiera, ¿vale? Y si no le damos la función correcta, el cuerpo te va a protestar. ¿Vale? Entonces tenemos que tener muy en cuenta que hay que trabajarlo de manera específica, ¿vale? Y dándole distintos estímulos, que es lo que te vas a someter tanto en tu embarazo, ¿vale? Como en el momento del parto. Al final yo creo que el objetivo del control respiratorio, que es donde lo destacan todas las mamás, porque es de algo que es consciente del control respiratorio, es que se tiene que pensar lo menos posible en ese momento en el control respiratorio. ¿Por qué? Porque te tienes que centrar en la gestión del dolor. Si tú tienes que pensar en la gestión del dolor, tengo que respirar de forma abdominal, tengo que hacerlo en este tiempo, en este otro, perdemos el control. Hay que automatizarlo y no se automatiza con
sin saber lo que haces, sino simplemente relajarte, ¿vale? Hay que automatizar, pues, cuando estás en fatiga, pues cuando estás acelerada, cuando estás relajada, pues de repente estás un poquito estresada y eres capaz de soltar calmada, ¿vale? Al final hay que ir jugando, hay que ir entrenándola, hay que ir trabajándola. Es igual, es otra musculatura mayores y hay que darle ese estímulo. Si no, no va a responder como realmente queremos. Entonces se van a generar tensiones, se van a generar restricciones, ¿vale? Y al final la faja no va a tener la funcionalidad que queremos, ¿vale? Y va a llegar un momento que ese dolor va a aumentar. Eso es. Entonces, dicho esto del control respiratorio, que es un punto importante, creo que al final la clave en lo que más te va a ayudar es en el control de las contracciones en la hora del parto, ¿vale? Sobre todo. Luego también hay otro factor que va englobado a la protección de la diástasis y demás, pero que eso lo englobamos más, sobre todo en el segundo punto, en el apartado de core. Pero creo que el básico en lo que más te va a ayudar es en el mejor control de las contracciones, que al final es el apartado más importante para tener la mayor y mejor gestión del dolor, a expensas de diferentes técnicas, de pensamientos positivos y demás. Si no va acompañado de la respiración, el resto va a estar muy jodido. Porque Eso por es. tú que digas, sí, venga, es una contracción más, pero tú estás... Al final la Por respiración mucho que está tengas, hilada a la emoción. por mucho que tengas y lo trabajes mucho esos pensamientos positivos, hay que trabajar también mucho el apartado de respiración para que esas dos juntas hagan el boom y realmente seáis capaces de cumplir con el objetivo y la meta que os habéis marcado. Entonces, súper importante este punto, el trabajo de respiración, que no es una meditación ni controlar la respiración como nos dé la gana, ¿vale? Si no, tiene que ser una planificación Específica. pautada, ¿vale? A las necesidades que vas a Lo que dijimos someterte. siempre, al final es, hablamos del control respiratorio, estás en X semana, tenemos X semanas para llegar al parto y tenemos que conseguir que llegue de esa manera en concreto al momento del parto, y ahí es donde conseguimos los resultados. Pues esa preparación específica al control respiratorio para tener la mejor gestión de las contracciones. Eso es. El segundo punto sería el control postural, y todas debéis de trabajarlo. Una, porque si trabajas bien el control postural te va a ayudar a un embarazo sin dolores, y dos, y lo más importante, es que te va a ayudar a proteger tu zona interna para evitar secuelas de diástasis y suelo pélvico sobre todo. Súper importante, ¿vale? O sea que al final hay que trabajarlo, ¿vale? De una manera específica, ¿vale? No, yo hago movilidad, me siento en el fútbol y hago giros a un lado, giros al otro. No, hay que trabajarlo, ¿vale? Rompiendo esas restricciones que vamos generando y rompiendo esa tensión que se va generando. Entonces, es muy importante trabajarla, ¿vale? Por ese punto y también porque al final es nuestro escudo protector. Claro, nosotros al final aquí creo que lo englobamos desde dos vertientes. Uno desde el apartado de la movilidad y Y otro otra de desde protección. el apartado de activación, protección, fortalecimiento. Le podemos llamar de diferentes nombres, pero al final el resultado es el mismo. El apartado de movilidad, porque hay tropecientos mil cambios en el embarazo, cada día te levantas en un cuerpo nuevo. Eso es. Y al final cada día tu cuerpo necesita liberar esas tensiones, romper esas restricciones. Por eso ese trabajo de movilidad específico a cada mamá, a cada cuerpo, que es diferente. Y luego el trabajo de fortalecimiento para, si la musculatura está fuerte, se va a adaptar mejor a esos cambios corporales y la probabilidad de tener dolores va a ser menor. Y luego por la protección de tu zona interna, ¿vale? Entonces, esos serían los dos vertientes del control postural. Control postural, ¿en qué podíamos basar el trabajo? Trabajo de glúteo, trabajo de core, trabajo de oblicuo, trabajo de transverso, trabajo de cintura escapular, todo lo que engloba ese apartado de control postural. Y luego el trabajo de movilidad, pues para las zonas que se ven más agarrotadas a nivel de pelvis, a nivel de diafragma, a nivel de abdomen o a nivel de cintura escapular, que se puedan ver agarrotadas por los cambios corporales, ¿vale? Y bueno, y luego el último punto, que también tiene mucho miedo muchas veces porque se comenta solo hacer pilates y yoga en el embarazo y demás, o dedicarte a andar, que es el entrenamiento de fuerza. Pero la fuerza, si yo voy al gimnasio y hago fuerza todos los días, o día sí, día también, me pongo pues a hacer un poco de sentadillas, pues me pongo a hacer un poco de máquinas. ¿Es eso correcto? ¿Es esa la fuerza que realmente requiere el parto? Bueno, ¿Hacer por hacer? lo primero es, ¿se puede hacer fuerza o no se puede hacer fuerza?
Sí, sí que se puede hacer fuerza después de lo que te acabo de realizar, la pregunta que te acabo de lanzar, sí que se puede hacer fuerza, ¿vale? Simplemente que es lo mismo Mismo que que la hemos, respiración. correcto, que hemos hablado al principio. Se tiene que trabajar hacia el objetivo, hacia el momento del parto. ¿Y cómo es el parto? Pues vas a tener que combinar fuerza isométrica y fuerza resistencia. ¿Qué es lo que van a ser? Pujo, 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 pujo. Muchos pujos, ¿vale? Y los pujos es empujar, mantener la misma posición. Si no llegamos fuertes dando esos estímulos, al final nuestro cuerpo pues va a sufrir y va a tirar de otras partes de nuestro cuerpo que no queremos y se van a dañar más de la cuenta, ¿vale? Entonces tenemos que trabajarlo de una manera específica y siempre lo más importante, que aquí te voy a lanzar una pregunta. ¿Realmente tienes que estar pendiente de las pulsaciones que tienes? A ver, realmente no, porque al final no hay una regla base que te diga 140, 150, 160, 170 pulsaciones, porque va en función, decimos a lo mismo, a la condición física de cada mamá, a nivel de condición de entrenamiento que haya tenido, cuál es su VO2 máximo, diferentes términos, ¿vale? Que realmente van a condicionar si tú puedes llegar a un porcentaje de pulsaciones u otro, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el porcentaje de pulsaciones? Pues donde tú seas capaz de controlar la situación y controlar la respiración. Si tú eres capaz de controlar la respiración, llevas la situación controlada, te cuesta, pero lo soportas bien, es un estímulo correcto. Hay mamás que a lo mejor les supone un esfuerzo si nunca han entrenado 130, 135 pulsaciones, y a una mamá como tú que estuviste corriendo, por ejemplo, que llegabas a 170 y eran controladas. La niña no tuvo ningún tipo de problema, pesó 3,6 kilos, tampoco vino baja de peso, etcétera, etcétera. Pero claro, es que las pulsaciones máximas de kata son 210. Entonces, claro, es decir, ¿cuál es el 80%, 70% más o menos, que es donde se suele tener la situación controlada? Aquí nos venimos al mismo punto de siempre. No podemos generalizar todo para todos porque no es así. Al final, cada uno tiene unas características, unas bases y a partir de ahí es donde realmente hay que analizar y decir, perfecto, esta mamá tiene esto, pues necesita aquello. Esta mamá tiene lo otro, necesita aquel otro. ¿Vale? No generalizar por regla general A, B, C, ¿vale? Porque la regla exacta no existe, ¿vale? Entonces, ahí es muy importante, no te bases en un número, sino en tus sensaciones, en que realmente seas capaz de mantener una conversación con la persona que tengas al lado y no estés que te falte el aire, ¿vale? Porque entonces ahí sí que estás sobrepasando esas pulsaciones, ¿vale? Y no es lo que estamos buscando, sino lo que se busca, ¿vale? Es trabajar saliendo de tu zona de confort, que si te cuesta la décima, que des una más para que realmente digas, lo he conseguido, he salido de esas 10. Es un esfuerzo controlado, ¿vale? No es decir un esfuerzo que empiecen los mareos, que te cueste muchísimo respirar, no. Eso realmente no es adecuado porque realmente no te va a ayudar a seguir sumando para prepararte a la demanda del parto, que es el objetivo fundamental. Entonces, teniendo claro estos tres puntos, el control respiratorio, el control postural y el trabajo de fuerza, es lo que tenemos que adaptar para llegar en la mejor condición en las X semanas que nos quedan. Entonces, sabiendo esto, los tres puntos que tenemos que trabajar, que no es necesario entrenar por etapas, sino que en el primer trimestre, en el segundo trimestre, en el tercer trimestre puedes trabajar estos tres puntos, porque al final piensa, podrías hacer más cosas como bici, podrías hacer entrenamiento de pesas, nosotros no trabajamos con pesas, sí, lo podrías hacer ahora. ¿Te ayuda a trabajar estos puntos que son los que dependen de ti realmente al momento del parto? Por ejemplo, nosotros trabajamos sin pesas y no son necesarias para prepararte para el momento del parto. ¿Las puedes hacer? Sí, las Sí, puedes claro. hacer. Vale, el tema es qué es lo que podemos hacer realmente, de todo lo que podemos hacer, mejor dicho, qué es lo que realmente nos va a ayudar a prepararnos. Entonces, Esa es la pregunta que se tienen que realizar y con esa pregunta realmente obtendrán esos resultados. eso es. Y aquí me gustaría lanzarte sabiendo ahora que no es entrenar en función a la etapa, sino que puedes entrenar estos tres puntos que son los que dependen de ti directamente. ¿Cuál es el mejor momento para empezar el entrenamiento en el embarazo? Hemos dicho ya que no por haber entrenado antes, sí haber entrenado antes y demás, tienes
que no entrenar o sí entrenar en el embarazo, pero ¿cuál podrías decir que es el mejor momento para empezar? Es decir, primer trimestre no hacemos nada, segundo trimestre, tercer trimestre, lo dejamos, abandonamos. ¿Cómo es un poquito el cuento para...? Realmente, cuanto primero empieces, mejor, ¿vale? Más tiempo tienes para prepararte, ¿vale? Y para llegar en mejores condiciones. No implica nada que estés en la semana 1 ni en la semana 2 hasta la semana 12, ese miedo que nos ponen en el cuerpo de no hagas absolutamente nada porque puede haber algún riesgo. Al final, el riesgo, ¿vale? No es por realizar deporte, ¿vale? Lo que pueda suceder en esas 12 semanas, te puede suceder igualmente si no realizas nada, ¿vale? Porque no hay ningún estudio científico que diga que realmente haciendo ejercicio, ¿vale? La probabilidad La probabilidad de pregunté, aborto, ¿vale? Está ahí, llamando a la puerta. ¿vale? Entonces, muy importante, puedes empezar desde ya. De hecho, date cuenta que si te has quedado embarazada es porque estás sana, estás saludable. Si no, seguramente hay algún problema o no te hayas quedado embarazada. ¿Cuántos casos hay de mamás que no se han quedado embarazadas, cambian sus hábitos alimenticios, menos estrés y demás? Y pumba, Y de hecho, despegamos. y aún tenemos casos de mamás que estaban con test de fertilidad y demás, no se han quedado y luego sonó la flauta, empezó a cambiar sus hábitos y sin test, de forma natural, al final se quedó embarazada. El deporte es salud, al final. El deporte te da vida y el deporte te da... Desarrollas unas cosas que al final es beneficioso para tu bebé. Entonces, cuanto primero empieces, no solamente es que sea salud y te va a venir bien, sino que no va a ser perjudicial para el bebé, ni mucho menos. De hecho, yo aquí me acabaría de destacar lo siguiente, y es que no es que tengas que empezar cuando te quedas embarazada, en realidad no deberías de dejarlo nunca, ¿vale? Y aquí me gustaría destacar la frase de cuidándote tú, cuidas a tu bebé, porque sí que a nivel de marketing llama mucho y tiene mucho engagement. Es decir, me voy a cuidar porque voy a estar cuidando a mi bebé y es la primera toma de contacto y como que empiezas a crear ese vínculo de la mamá con el bebé y demás, que sí que es verdad, pero también es real ese mensaje que se envía con esa frase. ¿Por qué? Y por eso no tiene lógica que nos manden no entrenar en el embarazo y demás, cuando todo lo contrario ayuda al desarrollo correcto del feto y por lo siguiente, hay un proceso en el embarazo que con el ejercicio a una intensidad moderada alta, por cada vaso sanguíneo que le lleva oxígeno y nutrientes al bebé, a esa intensidad se rompe, ¿vale? Para que nos enteremos si se generan dos nuevos. Es decir, que a mayores que tú vas haciendo el ejercicio, que vas a estar aumentando el riego sanguíneo a la placenta y por lo tanto mayor aporte de nutrientes y mayor aporte de oxígeno. Por eso lo que se dice de cuidándote tú, cuidas a tu bebé, no es solo por el crear el vínculo o no es solo porque digas, va, me encuentro más fuerte y el bebé va a estar más seguro y protegido, que también, pero sino sobre todo por ese cambio corporal que se genera en tu cuerpo que si tú te mantienes saludable con unos buenos hábitos y haces ejercicio de intensidad moderada alta, que es donde se vieron los más beneficios de este cambio corporal, vas a aumentar el riego sanguíneo y por lo tanto mayor aporte de nutrientes y mayor aporte de oxígeno. ¿Vale? Entonces, otra cosa es que hagas deportes de ultra resistencia, ¿vale? Que a lo No, mejor... y otra cosa también es hacer cosas sin sentido. Al final es hacer cosas planificadas para el momento en el que te encuentras. No de repente no haces nada, te quedas embarazada y te pones a hacer cosas sin control. Al final tenemos que ser conscientes en el punto de partida, ¿vale? Pero sí que es cierto que nos ponen bastante miedo de que estás las 12 primeras semanas pues sin hacer nada. Y aun por encima, al principio, pues que se tienen bastante náuseas, estás bastante cansada, pues ya tampoco es que te animes a hacer nada, a dar ese paso a. Entonces, realmente se tendría que cambiar ese punto de vista, pero es como todo, ¿vale? Entonces, es eso, es muy importante que desde cuanto primero empieces y des ese paso, mejor, ¿vale? Mejor resultados vas a obtener y más preparada vas a llegar, Y más ¿vale? vas a ayudar a tu bebé también. Eso es. Al final también Entonces, es lo que ahí consiste. es muy importante tener en cuenta eso, que realmente cuándo debes de empezar, o no hay una fecha exacta, la vas a poner tú, pero Cuando cuanto... te encuentres bien también sobre todo, Sí, porque si toca ese embarazo
lleno de náuseas, vómitos y demás, pues Ya. es lógicamente que no te vas a sobreesforzar porque ya se está sobreesforzando tu cuerpo y no va a pasar nada porque esas semanas no hagas nada realmente, ¿vale? No, Hay a que ver, escuchar también a nuestro cuerpo. pero sí, que es importante que cuanto primero empieces mejor y que no hay una fecha exacta para empezar, ni tampoco, ya me adelanto, hay una fecha final Es a donde iba a ir yo ahora. para decir, ya no sigo entrenando. Eso es donde iba a ir yo ahora. Y ya no sigo entrenando, a lo mejor ya no es eso, porque ahora sí que está demandando lo de entrenar hasta el final, pero es decir, al final en el primer trimestre lo que suelen contar es como que estás un poco más baja, a nivel si tienes náuseas, más cansancio, más que a ti te dio mucho en el primer embarazo, creo que en el de Siana, que podías dormirte todas las horas por todas las Sí, esquinas. estaba muy cansada, pero bueno, lo de Siana también afectó otros Psicológica, factores psicológicos psicológicos. ahí, entonces Pero yo bueno, creo que fue el boom. se juntó. Entonces lo que suelen decir es que en el primer trimestre como que bajas un poquito la intensidad, en el segundo, por norma general que remontas, vuelves a subir la intensidad y en el tercero, pues que con los cambios corporales ya la barriga está muy grande, te notas más pesada y demás, que vuelves a bajar la intensidad. Es necesario bajar la intensidad de los entrenamientos, que es donde yo quería ir realmente en el tercer trimestre. No, no es necesario, ¿vale? Al final, si tu cuerpo no se resiente, si tu cuerpo Ahí no te está, protesta, ahí está. ¿vale? No es necesario, ¿vale? Y puede ser que se resiente un poquito, pero si has trabajado con conciencia, al final, con nada que hagas, ¿vale? De manera específica, ya puedes seguir tirando sobre la misma línea de esforzándote, ¿vale? Para realmente seguir preparándote para ese momento. A ver, es normal que te cueste a lo mejor ciertos ejercicios por la incomodidad de la barriga, ¿vale? Porque al final tienes una barriga importante y hacer ciertos ejercicios o puedes notar molestias si tienes el bebé muy encajado, etcétera, etcétera. Pero también hay que verlo desde el punto de vista, porque muchas veces lo veis cuando estáis embarazadas, como trabajamos con ellas también cada día nos lo dicen, decir, joder, yo antes hacía esto con mucha más fluidez y ahora no. Pero también hay que pensar, es como que piensan que dan pasos para atrás. Y yo también pienso, joder, y al final la gente que va al gimnasio está haciendo dominadas y lo que hace es lastrarse con más kilos, no hace más repeticiones, sino que hace menos. ¿Pero qué está haciendo? Poniéndose más fuerte. Entonces, el objetivo también tenemos que verlo desde ese punto, decir, vale, pasan las semanas, tú vas a tener cada vez un poco de chaleco más lastrado, pero el tema es que no te limite para hacer lo que hacías, que sigas manteniéndote estando lo más activa que puedas, lo más fuerte que puedas, sin que dejes de hacer lo que hacías o sin que te impida hacer lo que hacías. Pero no lo ven así. Ellos, o sea, ellas ven que van pasos para atrás, que si antes hacían 10 y ahora hacen 8 es como, uff, qué mal estoy. Pero no se dan cuenta que tienen una barriga abismal, tienen 8 kilos de más y es como, están consiguiendo hacer 8. O sea, es Y abismal. de un ejercicio muy complejo. Correcto, o sea, tenemos que ser, o sea, lo que pasa es que cuesta ver eso, visualizar eso, es como nos comparamos siempre con el yo de antes, con el yo que estaba fenomenal, sin barriga, en mi cuerpo que yo quiero, ¿vale? Pero no en que ahora tengo otra personita más aquí dentro, ¿vale? Entonces, eso al final es como bien dice Cristian, es un peso mayor, es un lastre, en vez de poner una pesa ahí colgando, ¿vale? Para ser capaz de hacer esas dominadas, pues tienes a tu barriguita, a tu bebé, que lo estás desarrollando ahí dentro. Entonces, dicho esto, no hay que bajar la intensidad si te encuentras bien en el tercer trimestre, Correcto. simplemente es adaptar a tu condición, que sería como el tercer punto que va a condicionar tu entrenamiento. No sería la etapa, sino que sería, en definitiva, las semanas que nos quedan, sería tu nivel de condición física y podríamos decir en un segundo plano tu situación actual. Si ese día estás más cansada, menos cansada. Correcto. Y para mí lo más importante que se suele pecar es como que llego en la semana 37, 38 y ya descanso, en plan, son mis semanas para mí. Y al final ahí es un error porque todo el trabajo que has hecho previo se tira un poco como a la basura porque no se continúa haciendo el trabajo como se debería de hacer y al final nuestro cuerpo se resiente, ya que es donde más cambios hay y donde nuestro cuerpo más ayuda necesita de nosotras. Y si nos dejamos justo esas semanas, en vez de seguir yendo en la misma línea, pues ahí sí que vamos pasos hacia atrás, muchos pasos hacia atrás. Y ahí sí que no se tiene conciencia de ello. Nos dejamos llevar por, ya quedan 2 semanas, ya estoy ahí a punto, en cualquier momento
y no sabemos cuándo va a ser. Puede ser en la semana 38, puede ser en la semana 40 o puede ser en la semana 40 más 6. Entonces, ahí lo más importante es ayudarle al máximo a nuestro cuerpo para que realmente sigamos sumando y no retroceder esos 10 pasos para atrás. Porque al final es como casi, ¿no? Pero es tirar un poco el trabajo que has hecho durante todo el trayecto anterior a la basura. Y eso al final no es plato de buen gusto, porque nuestros pensamientos eran tanto tiempo trabajando para nada. Para nada no. Para nada no. Al final hay que ayudarle. Es verdad que ahí tú a la semana 39-40 puedes seguir haciendo lo mismo, pero sí que hay a lo mejor ese trabajo específico para ayudar pues a una apertura más de cadera, a ver si ayudamos al Se descenso un trabaja poquito de otra más manera pero distinta. no quiere decir que, es decir, hay un trabajo más específico en función a la semana, pero no que tengas que dejar de hacer la fuerza que Correcto. hacías o el control postural que hacías, que también tienes que hacerlo, pero a mayores ese trabajo específico que ayuda a intentar desencadenar el proceso o ayudar al descenso del bebé, evitar agarrotamientos por los cambios corporales, porque en las últimas semanas sí que los agarrotamientos a nivel de bajo vientre, pelvis y demás son mayores por la apertura que se genera por el descenso del bebé ya para salir por el canal del parto. Entonces sí que es importante también ese punto. Que tenemos que dejarnos de influenciar, como así decirlo, de no hagas, ten cuidado, estate quieta, camina, ¿vale? Y abrir un poquito más y realmente tomar esa conciencia de que es una meta que tenemos ahí, que es el parto y que hay que trabajar de una manera específica para ello. Si realmente queremos llegar preparadas y realmente no queremos dañar a nuestro cuerpo y tener una pronta recuperación. Eso es lo más importante. Entonces, ¿estás embarazada? Sí, puedes entrenar. ¿Puedes hacer cualquier cosa? No, tienes que trabajar de una manera específica, ¿vale? Pero a ver, también pueden hacer más cosas de De las que las que se piensan. piensan. Ahora, de todas esas, que es a lo que iba, cuál realmente te va a ayudar para el parto, que al final es el punto que nosotros siempre englobamos. Eh, y aún cuesta, aún no llegamos a llegar a transmitir ese mensaje. Y es decir, al final una persona no prepara una maratón haciendo todos los días una clase de yoga o una clase de pilates, que no digo que, no, que sea malo, que es bueno y produce muy buenos beneficios y es una buena clase que se prepare. Pero no, o haciendo solo trabajo de fuerza o yendo a correr pues por correr algo, sino que hace una preparación específica para ello. Y el embarazo debería ser lo mismo. Y eso nos debería preocupar desde el principio hasta el final. Ya hemos visto que se puede hacer desde el principio y que se puede hacer hasta el final. Pero siempre no lo hagas por tu cuenta, no hagas por hacer, busca profesionales que te puedan ayudar para asegurarte resultados, ¿vale? Y para asegurarte que lo que haces te va a acercar un poquito más a tu momento y trabajando eso, los puntos que dependen directamente de ti. Súper importante. Entonces, lo único que te podemos decir es que no veas el ejercicio como algo con miedo, como algo con negativo, con algo de rechazo, sino como tu mejor aliado para ayudarte a ti, a tu cuerpo y a tu bebé y a sufrir lo menos posible para recuperarte lo mejor y lo antes posible en el posparto. Te animo a que si tienes dudas, cualquier cosa, cualquier sugerencia, lo dejes en comentarios. Estaremos encantados de escucharos y también que compartas este vídeo con otras mamás, a lo mejor que tengan ese miedo a empezar a entrenar en el embarazo, porque será de gran ayuda, estoy seguro, sobre todo para toma de conciencia. Y verdad, si tenéis cualquier consulta o duda, siempre podéis escribir en comentarios que estaremos encantados de responderos a todos y a cada una de vosotras. Eso es. Un saludo.